Hay textos antiguos que estremecen el alma, palabras que se abren como portales hacia misterios más allá del tiempo. Génesis 6 es uno de esos pasajes. Breve, casi escondido, pero contiene una revelación que ha inquietado a teólogos, arqueólogos y buscadores de la verdad por siglos. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y les nacieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:1-4. Allí aparecen ellos, los Nefilim. Pero, ¿quiénes eran en realidad estos seres? La palabra hebrea Nefilim proviene de la raíz NPL, que significa caer. Por eso, muchos los llaman los caídos, seres nacidos de la unión entre los hijos de Dios, ángeles según muchas interpretaciones, y las hijas de los hombres. Imagina por un momento el escándalo espiritual. Seres celestiales, abandonando su morada eterna, descendiendo a la tierra movidos por la lujuria y engendrando una raza híbrida de gigantes, criaturas que caminaban entre los hombres, que dominaban, que eran temidos, adorados y también perseguidos. Estos gigantes eran tan temibles que Dios mismo, según el relato bíblico, decretó el diluvio para borrar su existencia. Pero ¿se borraron realmente? ¿O la historia los escondió? Las antiguas culturas de Mesopotamia, de donde proviene Abraham, el padre de la fe, también hablaban de seres semejantes. Los Anunnaki, en las tablillas sumerias, eran dioses que descendieron del cielo, se mezclaron con los humanos y fundaron civilizaciones. Se les atribuían conocimientos superiores, longevidad y una estatura imponente. ¿Podrían los Anunnaki ser otra cara de los Nefilim? Incluso en otras regiones del mundo, como en los relatos de los dioses egipcios, los titanes griegos o los gigantes nórdicos, aparece esta constante: seres sobrenaturales mezclándose con humanos, trayendo conocimiento, caos y dejando ruinas. ¿Por qué tantas culturas repiten la misma historia? ¿Es posible que la Biblia no esté sola en su testimonio? Lo que es aún más perturbador es cómo muchas de estas civilizaciones antiguas describen la llegada de estos seres con detalles que coinciden con lo que dice el Génesis. Civilizaciones avanzadas surgiendo de la nada, monumentos colosales imposibles de replicar, incluso con la tecnología moderna, conocimientos astronómicos que no deberían haber tenido. ¿Fueron los Nefilim reales? ¿Fueron los gigantes de la Biblia parte de una historia que el mundo ha intentado olvidar? Porque si fueron reales, entonces el juicio de Dios no fue solo por la maldad humana, sino por una corrupción más profunda, más oscura, una mezcla antinatural que amenazaba el plan divino para la humanidad. Y si aún hoy existen rastros de ellos, huesos gigantes enterrados, mitos persistentes, ruinas inexplicables, tal vez nunca se fueron del todo. Tal vez el mundo no los olvidó, solo los ocultó. El diluvio llegó, una tormenta no solo de agua, sino de juicio divino, una purificación. La humanidad entera, salvo una familia, fue destruida. Pero entonces surge una pregunta inquietante: si el propósito del diluvio era borrar a los Nefilim, ¿por qué siguen apareciendo después del diluvio? En Números 13:33, cuando los espías enviados por Moisés entran en la tierra prometida, esto es lo que reportan aterrados. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los gigantes seguían allí. Los hijos de Anak eran descendientes de los Anakim, una raza de gigantes temida por todos. Más adelante, también se menciona a los Refaitas, Emitas, Samsumim, todos pueblos de gigantes que habitaban Canaán.
¿Cómo es posible? Existen dos grandes teorías. La primera sugiere que algunos de los ángeles caídos volvieron a repetir el pecado después del diluvio, una segunda incursión. La otra, más provocadora, es que una parte de la sangre Nefilim sobrevivió, tal vez en la esposa de Cam, el hijo de Noé. Si uno de sus hijos portaba esa semilla corrupta, la línea de los gigantes podría haber persistido a través de generaciones. Y los vestigios están ahí. Goliat, el filisteo gigante que desafió a Israel, medía más de 3 metros, pero no estaba solo. El texto bíblico menciona a sus 4 hermanos, también guerreros colosales. El rey Og de Basán, uno de los últimos gigantes mencionados en la Biblia, tenía una cama de más de 4 metros de largo. Imagina su tamaño real. Estas historias no son cuentos aislados. Forman un patrón, un hilo de sangre y terror que atraviesa las generaciones, resistiendo el juicio de Dios y desafiando su voluntad. Pero no solo en la Biblia, en muchas culturas del mundo. Después de grandes catástrofes o diluvios universales, aparecen relatos de supervivientes colosales. En los Andes, los dioses gigantes Viracocha. En Mesoamérica, los Kinametsin. En Irlanda, los Fomorianos. En la India, los Daitias. ¿Y si todos estos relatos, en lugar de ser fantasía, son ecos dispersos de un mismo evento real? Una raza de gigantes que dominó el mundo y que fue casi erradicada, pero no completamente. ¿Y si las ruinas ciclópeas del mundo antiguo, como las de Baalbek en el Líbano, con bloques de piedra de más de 1000 toneladas, fueran obra de estos colosos? La historia bíblica comienza a cruzarse con la arqueología prohibida, con los mitos malditos, con los secretos que no quieren que sepas. Porque si los Nefilim existieron, entonces no estamos hablando solo de historia, estamos hablando de una guerra espiritual que aún no ha terminado. Génesis apenas insinúa lo que el libro apócrifo de Enoc detalla con una crudeza impresionante. Mientras la Biblia oficial nos da una visión contenida, Enoc nos abre las puertas al horror cósmico de la rebelión. Según el libro de Enoc, un grupo de 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón. Allí hicieron un juramento, no uno de fidelidad a Dios, sino de desafío. Pactaron entre ellos para tomar esposas humanas, sabiendo que aquello provocaría el juicio del Altísimo. Y estos ángeles enseñaron a los hombres a fabricar espadas y armas, a las mujeres a usar cosméticos y hechicería, y corrompieron toda carne. Los hijos que nacieron de esta unión fueron los Nefilim, quienes a su vez devoraban todo lo que encontraban, incluso seres humanos. Eran gigantes de apetito insaciable y de violencia sin límites, pero no se detuvo ahí. Enoc revela que los vigilantes enseñaron a la humanidad secretos que no estaban destinados a ellos: astrología, metalurgia, encantamientos, y así el mundo se llenó de corrupción, no solo física sino espiritual, una mezcla impura que deformó la creación original de Dios. Esta es la razón por la que Dios envía el diluvio, para restaurar la pureza de su creación, para erradicar la semilla híbrida que amenazaba con destruirla. Pero, ¿por qué no se nos enseña esto en las iglesias? ¿Por qué el libro de Enoc fue excluido del canon? La respuesta es incómoda, porque el relato de Enoc desenmascara una guerra espiritual de dimensiones épicas. No es solo un conflicto entre el bien y el mal, sino entre el cielo y las fuerzas rebeldes que intentaron robar la herencia del hombre. Muchos estudiosos creen que los vigilantes no solo corrompieron genéticamente la humanidad, sino que también buscaron impedir la llegada del Mesías. Si toda carne humana era impura, entonces el Salvador no podría nacer. Ese era el plan de los caídos. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Preservó a Noé perfecto en sus generaciones, como dice el texto hebreo. Noé no solo era justo, era genéticamente puro.
Era el único medio por el cual la promesa de redención podía continuar. Este capítulo oculto de la humanidad plantea una realidad escalofriante. Hubo un intento deliberado de destruir la imagen de Dios en el hombre, y lo más aterrador, ese intento podría no haber terminado, porque si el plan de los caídos era corromper la genética humana, ¿qué nos dice eso sobre los avances actuales en ingeniería genética, manipulación del ADN y transhumanismo? ¿Podría la historia estarse repitiendo? Ahora, entramos a un terreno donde la fe se encuentra con la ciencia y los secretos antiguos desafían los límites del conocimiento moderno. Durante siglos, exploradores y arqueólogos han reportado el hallazgo de esqueletos humanos gigantes. En cuevas de América del Norte, en tumbas de Irak, en las planicies de Perú y en las montañas de Turquía. Huesos de hombres que medían 3, 4, incluso más de 6 metros. Uno de los casos más impactantes ocurrió en el siglo XIX, cuando el Instituto Smithsonian, según informes y testimonios históricos, recibió restos de esqueletos gigantes encontrados en túmulos de los nativos americanos. Sin embargo, muchos de estos restos desaparecieron misteriosamente, y cualquier mención fue gradualmente eliminada de los registros oficiales. ¿Casualidad o encubrimiento? Muchos aseguran que sí, que hay un esfuerzo sistemático por borrar toda evidencia física de los Nefilim, porque aceptar su existencia implicaría aceptar todo lo que viene con ellos. Ángeles caídos, intervención divina y una batalla espiritual más grande que cualquier conflicto humano. ¿Te imaginas lo que cambiaría si mañana se confirmara públicamente la existencia de gigantes antiguos? Las teorías de Darwin serían sacudidas. La narrativa secular del mundo moderno caería en pedazos. Y lo más importante, la Biblia sería reivindicada en una de sus partes más controversiales. Pero los restos no son la única evidencia. ¿Qué decir de las estructuras megalíticas imposibles de replicar hoy? Baalbek, Líbano. Bloques de piedra de más de 1000 toneladas, perfectamente encajados sin mortero. Tiwanaku, Bolivia. Corte de piedras con precisión láser en una civilización que supuestamente no conocía el hierro. Göbekli Tepe, Turquía. Un templo que desafía la cronología aceptada de la humanidad. Estas estructuras, al igual que las pirámides, Stonehenge y otras maravillas antiguas, parecen compartir un patrón. Fueron construidas por pueblos que afirmaban haber recibido ayuda de los dioses, seres venidos del cielo. ¿Fueron esos dioses los Nefilim? ¿O sus padres, los vigilantes, la tecnología que hoy apenas comenzamos a entender? Ya había sido entregada a la humanidad miles de años atrás por estos seres, y cuando cruzamos esta línea, ya no se trata solo de historia, sino de propósito. Si hubo una intervención tan profunda en el pasado, ¿estamos seguros de que no está ocurriendo de nuevo? Los gigantes fueron casi borrados, pero su sombra sigue al acecho en las páginas perdidas de la historia y en los secretos que los poderosos prefieren mantener enterrados. Desde el principio, la historia de los Nefilim no fue solo una curiosidad del pasado, fue un ataque directo al plan de Dios. Un intento de corromper su creación, de impedir la llegada del Redentor, de establecer un linaje alterno, híbrido, rebelde, que sustituyera al hombre como corona de la creación. Y aunque Dios detuvo esa corrupción una vez y luego otra, el enemigo no se ha rendido. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos, el mundo será como en los días de Noé. Jesús mismo lo dijo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Gigantes, corrupción genética, ángeles caídos interfiriendo con la humanidad, violencia, maldad desbordada. ¿Y qué vemos hoy? La ciencia juega con el ADN, se crean híbridos de especies,
se desarrollan inteligencias artificiales que amenazan con desplazar la conciencia humana. Y los relatos modernos de abducciones por seres no humanos tienen ecos antiguos, demasiado antiguos. Algunos creen que los Nefilim están regresando bajo nuevas formas, bajo nuevas caras, pero con el mismo espíritu rebelde. En el libro de Apocalipsis se menciona que en los últimos días del abismo saldrán seres jamás vistos y que los hombres serán atacados por horrores que desafían la imaginación. ¿Podrían ser estos los descendientes espirituales o biológicos de los antiguos caídos? La Biblia habla de una bestia que sube del abismo y de un anticristo que se sentará como Dios. ¿Y si ese ser no es simplemente humano? ¿Y si está relacionado con ese linaje corrupto que comenzó con los Nefilim? Esto no es ciencia ficción, es una advertencia espiritual. La guerra entre la luz y las tinieblas no terminó con el diluvio. Los hijos de Dios siguen luchando contra las fuerzas del engaño. El mismo espíritu que motivó a los vigilantes aún susurra en los rincones del poder, en los avances científicos sin límites, en las ideologías que niegan la imagen de Dios en el hombre. Pero también hay esperanza, porque la sangre de Jesús, el verdadero Hijo de Dios, no corrompió la humanidad, sino que la redimió. Él no vino del cielo para robar o destruir, sino para dar vida y restaurar lo que los caídos intentaron pervertir. Esta es la buena noticia. No importa cuán poderosa haya sido la semilla de los Nefilim. La semilla de la mujer, profetizada desde Génesis, aplastará la cabeza de la serpiente. Y aunque los gigantes hayan caminado entre nosotros, el más grande de todos es Dios. Ya no hay vuelta atrás. Lo que has escuchado hasta ahora no son fábulas ni teorías para entretener curiosos. Es el eco de una batalla que comenzó antes del tiempo y que ahora clama por tu atención, porque si los Nefilim existieron, si los vigilantes cayeron, si los huesos gigantes fueron escondidos, y si el plan de corrupción aún persiste, entonces tú y yo no somos espectadores, somos parte de la historia. Muchos viven dormidos, ignorando que esta guerra espiritual continúa día a día. Viven convencidos de que todo es ciencia, que no hay más allá, que no hay maldad sobrenatural, ni propósito divino. Pero tú, que has escuchado hasta aquí, sabes más. Has visto detrás del velo. El enemigo quiere que sigas en silencio, que pienses que los Nefilim fueron solo mitología, pero Dios te llama a despertar, a discernir los tiempos y a prepararte, porque la misma corrupción que una vez invadió la tierra está regresando, tal vez no como gigantes de carne, pero sí como ideologías, tecnologías y formas de pensamiento que niegan la verdad de Dios y exaltan al hombre como su propio Dios. Enfrentar esto no es cuestión de conspiración, sino de fe. No se trata de temer, sino de confiar. Porque si en los días de Noé Dios levantó un hombre justo para preservar la promesa, hoy te llama a ti. Hoy te llama a ser como Noé, firme en un mundo corrupto. Hoy te llama a ser como David, pequeño ante los gigantes, pero lleno del Espíritu de Dios. Hoy te llama a alzar la voz, a vivir en santidad, a prepararte, porque el Rey viene pronto. Y cuando venga, no habrá gigante que pueda resistir su gloria. Toda rodilla se doblará, todo espíritu rebelde será juzgado, todo lo oculto saldrá a la luz. Y tú, si te mantienes fiel, verás ese día. Así que no temas a los Nefilim del pasado ni a los del presente. Levanta la mirada. Tu redención está cerca.